Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de entender el dinero para siempre. No era un millonario famoso, no era un gurú de las finanzas, no tenía un programa de televisión ni millones de seguidores. Era un hombre mayor de unos 70 años que vivía en una casa sencilla a las afueras de una ciudad pequeña. Yo tenía poco más de 20 años, no tenía dinero, no tenía dirección y cargaba con la sensación de que el mundo estaba diseñado para otros, no para mí. Alguien me lo presentó en una reunión informal y recuerdo que me senté a su lado casi por casualidad. Le pregunté, con la ingenuidad típica de alguien joven y frustrado, cómo había logrado retirarse tan cómodamente sin haber tenido nunca un trabajo brillante ni una empresa grande. Y él me miró con una calma que todavía recuerdo, y me dijo algo que en ese momento me pareció demasiado simple para ser verdad. Me dijo, aprendí 5 reglas muy tarde en mi vida. Si las hubiera aprendido a tu edad, hoy sería un hombre completamente diferente. No más rico necesariamente, sino más libre. Y esa palabra me golpeó. Libre. No dijo más exitoso, no dijo más poderoso, no dijo más admirado. Dijo más libre. Y en ese instante algo se movió dentro de mí porque yo no quería ser famoso ni poderoso. Yo quería ser libre. Libre de las deudas, libre de la ansiedad del primer día de cada mes, libre de depender de alguien más para decidir cómo vivir mi vida. Y ese hombre, en esa tarde tranquila, me entregó algo que ninguna escuela, ningún libro de texto, ningún profesor me había dado hasta ese momento. Hoy quiero compartir contigo esas 5 reglas. No son mías exclusivamente. Las he refinado, las he comprobado, las he enseñado durante décadas en seminarios frente a miles de personas en decenas de países. Las he visto funcionar en personas que empezaron desde cero absoluto, sin educación formal, sin contacto, sin capital. Y las he visto ignoradas por personas que tenían todos los recursos del mundo y aún así terminaron vacías. Porque estas reglas no son sobre dinero solamente, son sobre la forma en que decides vivir, la forma en que piensas, la forma en que tratas cada hora de tu existencia. Si me das tu atención durante los próximos minutos, te prometo que cuando termines de escuchar esto, algo en tu interior habrá cambiado. No porque yo sea especial, sino porque estas ideas tienen un poder silencioso que actúa desde adentro. Son verdades que ya conoces en algún nivel profundo, pero que quizás nunca nadie te ha dicho con claridad suficiente como para que puedas actuar sobre ellas. Empecemos por el principio. Empecemos por algo que la mayoría de los sistemas educativos del mundo nunca te enseñaron y que sin embargo determina casi todo lo que pasa en tu vida financiera y personal. Existe una diferencia fundamental entre 2 tipos de personas en este mundo. No entre ricos y pobres, no entre educados y no educados, no entre los que tienen suerte y los que no. La diferencia real, la que importa, es entre personas que tienen una relación consciente con el dinero y personas que tienen una relación inconsciente con el dinero. Y esa diferencia, aunque parezca filosófica, tiene consecuencias absolutamente prácticas y medibles. Permíteme explicarte qué quiero decir con esto. Una persona con una relación inconsciente con el dinero gasta antes de pensar, reacciona antes de planificar y toma decisiones financieras basadas en cómo se siente en el momento, no en lo que le conviene a largo plazo. Esa persona no es irresponsable necesariamente, no es mala persona, no es estúpida. Simplemente nunca le enseñaron a pensar de otra manera y eso es lo más trágico de todo, que el problema no es de carácter sino de educación. Una persona con una relación consciente con el dinero, en cambio, ha tomado la decisión de entender cómo funciona el dinero, qué hace que crezca, qué hace que desaparezca y cómo alinearlo con sus objetivos de vida. Esa persona no necesariamente gana más, al menos no al principio, pero con el tiempo invariablemente termina en un lugar completamente diferente. Y aquí está la primera regla, la primera de las 5 reglas que quiero que lleves contigo hoy. La primera regla es esta: Pero quédate conmigo porque esto va a volverse muy concreto muy rápido. Cuando yo era joven y no tenía dinero, tenía la profunda convicción de que el dinero era algo que les llegaba a otros por razones que yo no podía controlar. Creía que era cuestión de suerte, de familia, de conexiones, y esa creencia, aunque nunca la había examinado conscientemente, gobernaba cada decisión que tomaba. Cuando ganaba algo de dinero, lo gastaba rápido porque inconscientemente creía que no era para mí, que no lo merecía, que de alguna forma iba a desaparecer de todas formas, así que mejor disfrutarlo antes de que se fuera. ¿Te suena familiar? No tienes que responderme, solo quiero que lo notes. Esa mentalidad tiene un nombre en psicología. Se llama mentalidad de escasez. Y no es una debilidad moral, es un patrón aprendido. Aprendido en casa, aprendido en la escuela, aprendido de los comentarios que escuchamos de pequeños sobre el dinero. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son corruptos, nosotros no somos de esos, con lo que tenemos alcanza.
Frases aparentemente inocentes que se convierten en programas que corren en segundo plano en tu mente durante décadas. Y aquí está el punto crucial. No puedes cambiar tu situación financiera de forma permanente sin cambiar primero esos programas. Puedes ganar más dinero, puedes recibir una herencia, puedes ganar la lotería, pero si los programas internos no cambian, el dinero encontrará la forma de desaparecer. Hay estadísticas que muestran que la gran mayoría de personas que ganan la lotería están en peor situación financiera 5 años después que antes de ganarla. No porque sean malas personas, sino porque su relación interna con el dinero no cambió. Entonces, ¿cómo cambia esa relación? Empieza por una decisión muy simple pero profundamente poderosa. La decisión de merecer la prosperidad, no como un pensamiento positivo vacío, no como una afirmación que repites frente al espejo sin creerla, sino con una conclusión lógica a la que llegas cuando examinas honestamente lo que tienes para ofrecer al mundo, porque el dinero en su esencia más pura es un intercambio de valor. Cuando alguien te paga, te está diciendo que lo que haces, lo que produces, lo que ofreces, tiene valor para él. Y cuando tú mismo no crees que tienes valor, inevitablemente te posicionas de formas que confirman esa creencia. He trabajado con ejecutivos que ganaban salarios extraordinarios y aún así se sentían impostores, convencidos de que en cualquier momento alguien descubriría que no eran tan buenos como parecían. Y ese miedo los paralizaba, los hacía evitar riesgos que habrían multiplicado su riqueza, los hacía conformarse con menos de lo que merecían. He trabajado con emprendedores que tenían ideas brillantes, pero cobraban precios ridículos por sus servicios porque en el fondo no creían que su trabajo valiera lo que en realidad valía. La primera regla entonces no es una técnica financiera, es un trabajo interior. Es sentarte con honestidad y preguntarte, ¿qué creo realmente sobre el dinero? Creo que es algo sucio, algo peligroso, algo que corrompe. Creo que no es para mí, que es para otros. Creo que querer más dinero me hace egoísta o materialista, porque si tienes alguna de esas creencias, y muchos de nosotros las tenemos, aunque no lo admitamos, entonces estás peleando contra ti mismo cada vez que intentas mejorar tu situación financiera. Es como intentar correr con los pies atados. Puedes hacer un esfuerzo enorme y avanzar muy poco y nunca entender por qué. El dinero es una herramienta, solo eso. Una herramienta extraordinariamente poderosa que puede usarse para construir seguridad, para crear libertad, para ayudar a las personas que amas, para contribuir al mundo de maneras significativas. No tiene moralidad propia. La moralidad la pone quien lo usa. Y cuando entiendes eso de verdad, cuando lo internalizas no como concepto sino como convicción, algo cambia en la forma en que te relacionas con él. Quiero que hagas algo esta semana. Quiero que tomes un papel y escribas todas las frases que recuerdas haber escuchado sobre el dinero cuando eras niño, en tu casa, de tus padres, de tus abuelos, en tu comunidad. Escríbelas todas sin juzgarlas y luego, una por una, pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Es esto absolutamente verdad? ¿O es simplemente algo que alguien me dijo y yo decidí creer sin cuestionarlo? Ese ejercicio, tan simple como parece, ha transformado la relación con el dinero de más personas de las que puedo contar, porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. No puedes cambiar lo que no ves. Bien, pasemos ahora a la segunda regla. Y esta es una que contradice algo que la mayoría de las personas creen profundamente. La segunda regla es, no es cuánto ganas, sino cuánto conservas y multiplicas. Déjame contarte algo que observo constantemente en mis seminarios. Cuando pregunto a la audiencia cuánto necesitan ganar para sentirse financieramente seguros, las respuestas varían enormemente. Algunos dicen el doble de lo que ganan ahora. Otros dicen una cifra específica. Pero lo interesante es que cuando hago un seguimiento con personas que han alcanzado esa cifra, la mayoría dice que ahora necesitan más. El número sigue moviéndose hacia adelante. Siempre hay una razón para necesitar más. Esto se llama inflación del estilo de vida. Y es uno de los mecanismos más silenciosos y devastadores que impiden a las personas construir riqueza real. Funciona así. Ganas más, gastas más, gastas más. El nivel de ingreso sube, pero el nivel de gasto sube exactamente al mismo ritmo o incluso más rápido. Y al final del año, a pesar de ganar más que antes, tienes exactamente la misma cantidad ahorrada, casi nada. Conozco personas que ganan 10 veces más que hace 10 años y están más endeudadas que entonces, porque cada vez que sus ingresos subieron, también subió el carro, la casa, las vacaciones, los restaurantes, la ropa, y nadie les enseñó a hacer algo diferente. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es qué porcentaje de lo que ganas se queda trabajando para ti
Los estudios sobre los hábitos de las personas adineradas muestran consistentemente algo sorprendente. Muchas de las personas más ricas del mundo no viven en las casas más caras ni conducen los coches más lujosos. Hay un libro famoso que estudió esto durante años y encontró que la mayoría de los millonarios en Estados Unidos vivían en barrios modestos, conducían coches usados y compraban ropa en tiendas corrientes, no porque no pudieran permitirse más, sino porque habían entendido algo fundamental. Cada dólar que gastas en consumo es un dólar que no está trabajando para ti. Y cada dólar que inviertes tiene el potencial de convertirse en muchos más con el tiempo. Esto no significa que debas vivir como una seta privándote de todo placer. Eso sería insostenible y además innecesario. Significa algo mucho más matizado. Significa que debes decidir conscientemente qué gastos te dan valor real y cuáles son simplemente hábitos o presiones sociales. Hay un concepto que me parece absolutamente esencial y que quiero que graben en su memoria: págate a ti primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar la electricidad, antes de pagar cualquier cosa, separa un porcentaje de tus ingresos para ti mismo, para tu futuro, para tu libertad. Ese dinero no se toca. No existe para gastos corrientes. Existe para construir el activo más importante que puedes tener: tu independencia financiera. ¿Cuánto? La regla que yo he enseñado durante décadas y que ha comprobado ser efectiva en personas de todos los niveles de ingresos es empezar con el 10%. Si eso te parece imposible ahora mismo, empieza con el 1% o con el 5%. El porcentaje exacto importa menos que el hábito, porque lo que estás construyendo no es solo un fondo de ahorro. Estás construyendo una identidad, la identidad de alguien que se trata a sí mismo como una prioridad financiera. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con profundidad. Cuando dices que no puedes ahorrar porque no te alcanza, en la mayoría de los casos no es verdad. Lo que es verdad es que tus gastos se han expandido para llenar exactamente el espacio de tus ingresos. Es la ley de Parkinson aplicada al dinero. Los gastos siempre se expanden para igualar los ingresos disponibles, siempre. A menos que intervengas conscientemente, hay un experimento mental que me gusta proponer. Imagina que mañana tu empleador te dice que por razones administrativas tu salario va a ser un 10% menor durante los próximos 6 meses. ¿Qué harías? La mayoría de las personas encontraría la forma de ajustarse, cortarían aquí, reducirían allá, encontrarían la manera. Pues bien, ese mismo ajuste que harías si te lo impusieran desde afuera, puedes hacerlo tú mismo voluntariamente, pero con la diferencia de que ese dinero no desaparece, sino que se convierte en el cimiento de tu libertad futura. La segunda regla, entonces, tiene 2 partes. Primero, detén la inflación de tu estilo de vida. Cada vez que tus ingresos suban, resiste el impulso automático de subir tus gastos al mismo ritmo. Segundo, págate a ti primero siempre antes de cualquier otra cosa. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá del ahorro, porque ahorrar no es suficiente. El ahorro por sí solo no te hará libre. Lo que hace la diferencia real es lo que haces con ese dinero que has separado. Y esto nos lleva a la tercera regla. La tercera regla es: haz que el tiempo trabaje para ti, no contra ti. Voy a contarte algo que me parece uno de los datos más impactantes que existen en el mundo de las finanzas personales. Si una persona de 25 años empieza a invertir $100 al mes en un instrumento que rinde un promedio del 7 aproximadamente, el rendimiento histórico promedio del mercado bursátil global ajustado a la inflación con promedio del mercado ajustado a la inflación, a los 65 años tendrá aproximadamente $260,000, solo de $100 al mes. Ahora cambia un dato. La misma persona, mismas condiciones, pero empieza a los 35 años en lugar de a los 25. ¿Cuánto tendrá a los de 65? Aproximadamente $120,000, la mitad, por esperar solo 10 años. Y si empieza a los 45, tendrá alrededor de $52,000, una quinta parte de lo que habría tenido empezando a los 25. Eso es el poder del interés compuesto. Y Albert Einstein, sí, es que realmente dijo lo que se le atribuye, tenía razón cuando lo llamó la octava maravilla del mundo, porque el interés compuesto no es lineal, es exponencial. Crece lentamente al principio, casi imperceptiblemente, y luego de repente se acelera de una forma que parece casi mágica. Pero hay otro lado de esta ecuación que es igualmente importante y que pocas personas consideran. El tiempo también puede trabajar contra ti. Cuando tienes deudas con intereses altos, el mismo mecanismo que hace crecer tus inversiones hace crecer lo que debes. Una deuda de tarjeta de crédito al 20% anual, si no la pagas, se duplica aproximadamente cada 3 años y medio. Eso significa que si tienes una deuda de $5,000 en una tarjeta y solo pagas el mínimo, en 10 años habrás pagado mucho más de lo que debías originalmente y probablemente todavía deberás.
El tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos exactamente las mismas horas en el día, pero la forma en que usas ese tiempo y la forma en que dejas que actúe sobre tu dinero determina si el tiempo es tu mayor aliado o tu mayor enemigo. Y aquí quiero introducir un concepto que me parece fundamental para entender la tercera regla en su totalidad, la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Esa definición es tan simple que puede parecer obvia, pero las implicaciones son revolucionarias cuando la aplicas honestamente a tu vida. Tu casa, por ejemplo, muchas personas creen que su casa es su mayor activo, y en cierto sentido lo es porque tiene valor. Pero si vives en ella, también te cuesta dinero cada mes en hipoteca, impuestos, mantenimientos, seguros. Mientras vives en ella, es técnicamente un pasivo, porque saca dinero de tu bolsillo regularmente. Se convierte en un activo solo cuando la vendes y obtienes una ganancia, o cuando la alquilas y genera ingresos. Tu coche es casi siempre un pasivo puro, pierde valor desde el momento en que lo sacas del concesionario y te cuesta dinero en combustible, mantenimiento, seguros e impuestos cada mes. Un negocio que genera ingresos superiores a sus costos es un activo. Acciones que pagan dividendos son activos. Una propiedad que alquilas y que genera más ingresos de los que cuesta es un activo. Conocimiento que te permite ofrecer un servicio por el que otros pagan es un activo. La pregunta que debes hacerte regularmente es: ¿estoy acumulando activos o estoy acumulando pasivos? ¿Estoy construyendo cosas que me pagan o estoy acumulando cosas que me cuestan? La mayoría de las personas, cuando reciben un aumento o un ingreso extra, lo usan para comprar más pasivos. Un coche mejor, una televisión más grande, unas vacaciones más caras, y no hay nada malo en disfrutar de la vida, insisto en eso. Pero si cada ingreso extra se convierte automáticamente en más consumo, nunca llegarás al punto en que tus activos generan suficiente para que no necesites trabajar. Ese punto, ese momento en que tus inversiones y activos generan más de lo que necesitas para vivir, es lo que se llama independencia financiera. Y es completamente alcanzable para cualquier persona que entienda y aplique estos principios con disciplina y tiempo. La tercera regla, entonces, se resume en esto: empieza a invertir lo antes posible, aunque sea poco, en activos que crezcan con el tiempo, y evita acumular deudas de alto interés que hacen que el tiempo trabaje contra ti. Cada año que esperas tiene un costo que no siempre ves, pero que siempre pagas. Quiero detenerme un momento aquí, porque sé que algunos de ustedes están pensando algo. Están pensando: Brian, todo esto suena bien, pero yo tengo deudas ahora mismo, tengo facturas que pagar, tengo una familia que mantener, no tengo nada para invertir. Y entiendo ese pensamiento completamente, porque yo también estuve ahí. Cuando tenía 20 y pocos años, no tenía ahorros, tenía deudas, trabajaba en empleos que no me llenaban, y la idea de invertir me parecía tan lejana como era la luna. Pero aprendí algo que cambió mi perspectiva. No se trata de cuánto tienes ahora, se trata de qué haces con lo que tienes, por pequeño que sea. Hay un principio que llamo el principio del primer paso, y es este: no necesitas tener todo resuelto para empezar, solo necesitas empezar, aunque sea con $20 al mes, aunque sea con 10. El hábito de invertir, de separar dinero para tu futuro, es más valioso que la cantidad que inviertes al principio, porque ese hábito, una vez establecido, crece con tus ingresos. Y la identidad que construyes al verte como alguien que invierte en su futuro cambia la forma en que tomas todas las demás decisiones financieras. Pasemos ahora a la cuarta regla. Y esta es quizá la más contraintuitiva de todas, la que más resistencia genera cuando la enseño, pero también la que más impacto tiene cuando se aplica. La cuarta regla es: tu mayor activo no está en el banco, está entre tus orejas. Sé que esto puede sonar a cliché motivacional, pero quiero darte la versión concreta y medible de este principio, porque tiene implicaciones financieras absolutamente reales. Hay un estudio que me gusta citar cuando hablo de este tema. Se analizó el retorno sobre la inversión de diferentes tipos de activos a lo largo de décadas: acciones, bienes raíces, bonos, oro, y en casi todos los periodos de tiempo analizados, ninguno de esos activos superó consistentemente el retorno de invertir en educación y desarrollo de habilidades específicas de alto valor. Porque cuando desarrollas una habilidad que el mercado valora mucho, tu capacidad de generar ingresos aumenta, y ese aumento se compone con el tiempo exactamente igual que el interés compuesto en una inversión. Piénsalo de esta manera. Si aprendes una habilidad que aumenta tus ingresos en $500 al mes, en 10 años habrás generado $60,000 adicionales solo por esa habilidad, y si inviertes parte de ese extra, el impacto es aún mayor. El retorno sobre la inversión de aprender esa habilidad puede ser de cientos o miles de %. Pero aquí está el matiz importante: no toda educación tiene el mismo valor.
Hay una diferencia enorme entre educación general y desarrollo de habilidades específicas de alto valor. La educación general te hace más interesante en una cena. Las habilidades específicas de alto valor te hacen más rico. ¿Cuáles son esas habilidades? Varían según el momento histórico y el mercado, pero hay algunas que han tenido valor consistentemente durante décadas y que probablemente seguirán teniéndolo. La capacidad de vender y persuadir, la capacidad de liderar y motivar a otros, la capacidad de comunicar ideas con claridad, la capacidad de analizar problemas y encontrar soluciones creativas, la capacidad de gestionar proyectos y cumplir objetivos. Y en el mundo actual, la capacidad de entender y usar tecnología de manera estratégica. Ninguna de estas habilidades se aprende en la mayoría de las escuelas. Todas se pueden aprender con dedicación y práctica. Y todas tienen un valor de mercado extraordinario. Cuando yo empecé a estudiar ventas, no porque me gustara especialmente, sino porque entendí que era la habilidad que más directamente determinaba mis ingresos, mi vida cambió literalmente. Pasé de ganar un salario mínimo a multiplicar mis ingresos en pocos años, no porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié. Desarrollé una habilidad que el mercado valoraba y que me diferenciaba de la mayoría de las personas que simplemente esperaban que alguien más les diera una oportunidad. Y quiero hacer énfasis en algo que me parece fundamental. La inversión en tu desarrollo personal y profesional no es un gasto. Es la inversión con mayor retorno disponible en cualquier momento. Un libro que te enseña algo que cambia tu forma de pensar puede valer más que $1,000 en acciones. Un curso que te da una habilidad nueva puede cambiar el arco de tu carrera completa, pero hay un obstáculo que impide a muchas personas hacer esta inversión. Y necesito hablarlo con franqueza, el obstáculo es el tiempo. No tengo tiempo para estudiar, para aprender, para leer. Es la respuesta más común que escucho. Y entiendo que la vida es ocupada, que hay responsabilidades, que hay cansancio. Pero quiero desafiarte con esto. Si analizas honestamente cómo usas tu tiempo cada día, la mayoría de las personas encontrará que hay al menos 1 hora, a veces 2 o 3, que se van en actividades que no construyen nada. Televisión, redes sociales, conversaciones sin propósito. No digo que esas cosas sean malas en sí mismas. Digo que si tuvieras que elegir entre 1 hora de entretenimiento pasivo y 1 hora de aprendizaje activo que podría cambiar tu situación financiera en los próximos años, ¿cuál elegirías? La respuesta obvia es el aprendizaje. Pero la realidad es que la mayoría de las personas elige el entretenimiento, no porque sean perezosas, sino porque el entretenimiento da una recompensa inmediata y el aprendizaje da una recompensa diferida. Y nuestros cerebros están naturalmente programados para preferir la recompensa inmediata. Esto nos conecta directamente con la quinta regla, que en muchos sentidos es la más importante de todas. La que sostiene a todas las demás, la quinta regla es: domina el arte de diferir la gratificación. Quiero contarte algo sobre un experimento que se hizo con niños pequeños en la Universidad de Stanford en los años 60 y 70. Se le daba a cada niño un malvavisco y se le decía que si esperaba 15 minutos sin comérselo recibiría 2 malvaviscos. Luego el investigador salía de la habitación y dejaba al niño solo con el malvavisco. Algunos niños se lo comían inmediatamente. Otros esperaban y recibían el segundo. Pero lo más interesante no fue lo que pasó en esa habitación. Lo más interesante fue lo que pasó décadas después, cuando los investigadores hicieron seguimiento a esos mismos niños ya convertidos en adultos. Los niños que habían esperado, los que habían podido diferir la gratificación, tenían en promedio mejores calificaciones, mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud y significativamente más estabilidad financiera que los que no habían podido esperar. Una sola habilidad, medida con un malvavisco a los 5 años, predijo con una precisión notable el éxito en casi todas las áreas de la vida décadas después. Ahora bien, hay un debate legítimo sobre si esa habilidad es innata o aprendida, y la evidencia más reciente sugiere que el entorno y las circunstancias también importan enormemente. Pero independientemente de dónde vengas y qué habilidades tengas naturalmente, la capacidad de diferir la gratificación puede desarrollarse, puede practicarse, puede fortalecerse como un músculo. ¿Qué significa diferir la gratificación en términos prácticos y financieros? Significa elegir el sacrificio pequeño de hoy por la recompensa grande de mañana. Significa no comprar el coche nuevo cuando el que tienes funciona bien y en cambio invertir esa diferencia. Significa no aumentar tu estilo de vida cada vez que aumentan tus ingresos y en cambio acelerar tu ahorro e inversión. Significa estudiar cuando podrías estar descansando, porque sabes que ese conocimiento tiene valor futuro. Significa mantenerte en un negocio o proyecto durante los meses difíciles,
Cuando todo el mundo a tu alrededor se rinde porque tienes claridad sobre el largo plazo. La capacidad de diferir la gratificación es, en esencia, la capacidad de actuar desde tus valores y objetivos a largo plazo en lugar de desde tus impulsos e emociones a corto plazo. Y eso es algo que requiere práctica constante, porque vivimos en un mundo que conspira activamente contra esta habilidad. El mundo moderno está diseñado para la gratificación inmediata. Las aplicaciones de entrega te traen comida en 30 minutos. Las plataformas de streaming te dan el siguiente episodio automáticamente. El crédito instantáneo te permite comprar hoy lo que no puedes pagar hasta mañana. Las redes sociales te dan likes inmediatos. Todo el sistema está diseñado para que no tengas que esperar nada. Y eso tiene un costo enorme en términos de capacidad de construir riqueza y de lograr objetivos a largo plazo, porque la riqueza real, la libertad financiera real, no se construye en semanas ni en meses, se construye en años y décadas. Requiere exactamente la habilidad que el mundo moderno está erosionando, la paciencia estratégica. Quiero hablarte de algo que llamo la mentalidad del agricultor. El agricultor planta una semilla en primavera. No espera cosechar en primavera. No espera cosechar en primavera. Sabe que tiene que esperar, cuidar, regar, proteger durante meses antes de ver el resultado. Nadie le dice al agricultor que es un fracasado porque en junio todavía no tiene maíz. Todos entienden que los procesos naturales tienen sus tiempos. Pero cuando se trata de dinero, de negocios, de inversiones, la mayoría de las personas quiere cosechar en primavera. Quieren resultados inmediatos. Y cuando no los ven, se rinden, cambian de estrategia, buscan el próximo método rápido, la próxima oportunidad mágica. Y así pasan los años, saltando de una cosa a otra, buscando el atajo que nunca llega, mientras las personas que simplemente se quedaron plantando y cuidando sus semillas con paciencia van acumulando cosechas año tras año. Uno de los mayores errores que veo en personas que quieren mejorar su situación financiera es la búsqueda de la solución rápida, el negocio que va a hacerles ricos en 6 meses, la inversión que va a multiplicar su dinero en 90 días, el sistema secreto que nadie más conoce. Y entiendo la atracción de esas promesas, especialmente cuando estás en una situación difícil y necesitas un cambio urgente. Pero la realidad es que esas promesas, en la gran mayoría de los casos, son exactamente eso, promesas. Y seguirlas no solo no ayuda, sino que a menudo empeora la situación. La riqueza sólida se construye lentamente, con consistencia, con disciplina, con paciencia. Y cuando la construyes de esa manera, es tuya de verdad. Nadie te la puede quitar fácilmente porque no depende de factores externos, sino de hábitos y decisiones que están completamente bajo tu control. Bien, hemos hablado de las 5 reglas, pero quiero ir más profundo ahora. Quiero hablarte de algo que subyace a todas estas reglas y que creo que es el verdadero secreto detrás de cualquier transformación financiera real. Es la identidad. Permíteme explicarte qué quiero decir. Existe una diferencia fundamental entre hacer algo y ser algo, entre actuar como una persona rica y ser una persona rica. Y esa diferencia, aunque parezca semántica, tiene implicaciones profundas. Cuando intentas cambiar tus hábitos financieros desde el nivel de las acciones, es decir, cuando simplemente intentas hacer cosas diferentes sin cambiar quién crees que eres, el cambio rara vez dura. Puedes ahorrar durante 1 mes, 2 meses, pero eventualmente el viejo patrón regresa porque tu identidad sigue siendo la misma y tus acciones siempre tienden a alinearse con tu identidad. Pero cuando cambias la identidad, cuando empiezas a verte genuinamente como alguien que maneja bien el dinero, como alguien que construye riqueza, como alguien que toma decisiones financieras inteligentes, las acciones correctas fluyen naturalmente, no porque seas perfecto, sino porque estás actuando en coherencia con quién crees que eres, cómo cambias la identidad. Primero, con pequeñas victorias. Cada vez que tomas una decisión financiera inteligente, por pequeña que sea, te estás demostrando a ti mismo que eres el tipo de persona que toma decisiones financieras inteligentes. Cada vez que ahorras, aunque sea un poco, te estás diciendo a ti mismo que eres alguien que ahorra. Y esas pequeñas victorias acumuladas construyen una nueva narrativa sobre quién eres. Segundo, con el lenguaje que usas para describirte. Hay una diferencia entre decir estoy intentando ahorrar y decir soy alguien que ahorra. La primera frase describe un esfuerzo temporal, la segunda describe una identidad. Y el lenguaje que usas para hablarte a ti mismo tiene un poder enorme sobre tus comportamientos. Tercero, con las personas con quienes te rodeas. Este es un punto que quiero enfatizar con fuerza porque creo que es uno de los factores más subestimados en el desarrollo personal y financiero. Hay un principio que he observado durante décadas de trabajo con personas de todos los niveles de ingresos y de éxito. Y es eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. No es una ley matemática exacta, pero la dirección es clara.
Las personas que te rodean influyen en tus expectativas, en tus estándares, en tus creencias sobre lo que es posible, en tus hábitos, en tu lenguaje, en tu forma de ver el mundo. Si te rodeas de personas que creen que el éxito económico es para otros, que se quejan constantemente de que el sistema está en su contra, que nunca hablan de inversión o de crecimiento, sino solo de supervivencia, inevitablemente esas perspectivas van a influir en la tuya. No porque seas débil, sino porque somos seres sociales profundamente influenciados por nuestro entorno. En cambio, si buscas activamente relacionarte con personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr, que tienen la mentalidad que tú quieres desarrollar, que hablan de oportunidades en lugar de obstáculos, esa energía y esa perspectiva también se te contagian. Y no solo eso, esas personas tienen información, contactos, oportunidades que simplemente no existen en tu entorno actual. Una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida fue buscar activamente la compañía de personas más exitosas que yo, no para impresionarlas ni para pedirles nada, sino simplemente para aprender de su forma de pensar, para absorber su perspectiva, para expandir mi idea de lo que era posible para mí. Y quiero darte un consejo práctico sobre esto. No tienes que conocer personalmente a esas personas para beneficiarte de su mentalidad. Los libros son una de las herramientas más poderosas y accesibles para rodearte de las mentes más brillantes de la historia. Cuando lees la autobiografía de alguien que construyó un negocio desde cero, cuando estudias las estrategias de inversión de los mejores inversores del mundo, cuando aprendes de las experiencias de personas que superaron obstáculos enormes para llegar a donde llegaron, estás teniendo una conversación íntima con su forma de pensar. Y eso tiene un valor incalculable. He leído miles de libros a lo largo de mi vida y puedo decirte con absoluta certeza que muchos de los cambios más importantes en mi forma de pensar vinieron de un libro que llegó en el momento justo con la idea correcta. No porque los libros sean mágicos, sino porque las ideas tienen poder. Las ideas correctas, en la mente correcta, en el momento correcto, pueden cambiar el curso de una vida. Quiero hablar ahora de algo que me parece enormemente importante y que rara vez se menciona en las conversaciones sobre finanzas personales. La relación entre la salud emocional y la salud financiera. Durante muchos años, en el mundo de las finanzas personales, se habló del dinero como si fuera puramente una cuestión matemática. Gana más, gasta menos, invierte la diferencia. La fórmula es simple. Entonces, ¿por qué tanta gente no la aplica? La respuesta está en la psicología, en las emociones, en los miedos, las inseguridades, las heridas que llevamos sin procesar y que se manifiestan en nuestras decisiones financieras de maneras que no siempre vemos. El gasto compulsivo, por ejemplo. Muchas personas gastan dinero no porque necesiten lo que compran, sino porque comprar les da una sensación momentánea de control, de placer, de validación. Es una forma de manejar emociones difíciles. Y cuando ese patrón se repite, el resultado financiero es devastador. Pero el problema real no es financiero, es emocional. La aversión al riesgo extrema que lleva a algunas personas a tener todo su dinero en una cuenta de ahorro que apenas supera la inflación, a menudo no es prudencia sino miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo que viene de experiencias pasadas de pérdida o de mensajes recibidos en la infancia sobre el peligro del dinero. La tendencia a sabotear el propio éxito, que yo mismo he experimentado y que he visto en cientos de personas a lo largo de los años, a menudo viene de una creencia inconsciente de que no se merece el éxito, de que si se vuelve demasiado exitoso algo malo pasará, de que el éxito traerá problemas o pérdidas en otras áreas de la vida. Todas estas son cuestiones emocionales y psicológicas que se manifiestan como problemas financieros. Y la solución no está solo en aprender más sobre finanzas, aunque eso también ayuda. La solución está en desarrollar la conciencia emocional suficiente para reconocer cuándo tus decisiones están siendo gobernadas por el miedo, la inseguridad o el dolor no procesado y elegir conscientemente actuar desde un lugar diferente. Esto es trabajo profundo. No es fácil ni rápido, pero es absolutamente necesario si quieres una transformación real y duradera. Hay algo que me gusta decir en mis seminarios: puedes cambiar tus estrategias financieras en un día. Pero cambiar tu psicología financiera puede tomar años, y ambos cambios son necesarios. Las estrategias y la psicología correcta no duran. La psicología correcta sin las estrategias adecuadas no es suficiente. Necesita los dos. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el tiempo de una manera diferente a como lo mencioné antes. Quiero hablarte de la relación entre el tiempo y la claridad de propósito. Una de las cosas que más diferencia a las personas que logran independencia financiera de las que no la logran no es la inteligencia, ni la educación, ni las conexiones, es la claridad. La claridad sobre lo que quieren, sobre por qué lo quieren, sobre qué están dispuestos a hacer para conseguirlo. He trabajado con personas extraordinariamente inteligentes que nunca lograron sus objetivos financieros porque nunca tuvieron realmente claro qué querían.
Tenían ideas vagas sobre ganar más o tener más seguridad, pero nunca se sentaron a definir con precisión qué significaba eso para ellos, cuánto exactamente, para cuándo, con qué propósito. Y he trabajado con personas de inteligencia completamente ordinaria que lograron resultados extraordinarios simplemente porque tenían una claridad absoluta sobre su objetivo y una determinación inquebrantable de alcanzarlo. La claridad de propósito actúa como un sistema de navegación. Cuando sabes exactamente a dónde quieres ir, tu mente empieza a notar oportunidades, conexiones y recursos que antes pasaban desapercibidos. No porque aparezcan de la nada, sino porque tu atención está enfocada en ellos. Es el mismo principio que hace que cuando compras un coche de un color específico, de repente empiezas a ver ese coche en todas partes. No es que hayan aparecido más coches de ese color, es que tu cerebro ahora los reconoce porque los ha marcado como relevantes. Cuando tienes un objetivo financiero claro y específico, tu cerebro empieza a operar de la misma manera. Empieza a notar información, oportunidades y posibilidades que antes filtraba como irrelevantes. Por eso uno de los ejercicios más poderosos que puedo recomendarte es este. Escribe con precisión cuál es tu objetivo financiero para los próximos 10 años. No quiero ser rico, eso es demasiado vago. Escribe una cifra específica. Escribe qué significa esa cifra para tu vida. Escribe qué cambiaría, qué podrías hacer, qué dejarías de hacer. Escribe por qué ese objetivo es importante para ti, no en términos abstractos, sino en términos de vida real, de experiencias, de libertad, de impacto, y luego léelo todos los días, no como un ritual mágico, sino como un recordatorio de por qué estás tomando las decisiones difíciles que estás tomando. Como un ancla que te mantiene orientado cuando la vida cotidiana te distrae. La claridad de propósito combinada con disciplina consistente es una combinación casi imparable. He visto personas con esa combinación superar obstáculos que habrían paralizado a cualquiera. Porque cuando sabes por qué lo estás haciendo, el cómo siempre encuentra su camino. Quiero hablar ahora de algo que puede parecer contradictorio con todo lo que hemos discutido hasta ahora. Quiero hablarte del fracaso. Hay una creencia muy extendida de que el fracaso es lo opuesto al éxito. Que las personas exitosas son las que no fracasan. Y esa creencia es no solo incorrecta, sino activamente dañina, porque paraliza a las personas frente a la posibilidad de intentar algo nuevo. La realidad es exactamente la opuesta. Las personas más exitosas que conozco son también las que han fracasado más veces, no porque el fracaso sea bueno en sí mismo, sino porque el fracaso es el precio inevitable del aprendizaje y el aprendizaje es el camino inevitable hacia el éxito. Yo he fracasado muchas veces en mi vida, he lanzado negocios que no funcionaron, he hecho inversiones que perdieron dinero, he tomado decisiones que en retrospectiva fueron claramente equivocadas. Y cada uno de esos fracasos me enseñó algo que no habría aprendido de ninguna otra manera. Cada uno de ellos me hizo más sabio, más cuidadoso, más capaz de tomar mejores decisiones la próxima vez. El problema no es fracasar, el problema es fracasar sin aprender, fracasar y rendirse. Fracasar y concluir que el problema eres tú en lugar de que el problema fue la estrategia. Hay una distinción que me parece fundamental entre un fracaso de estrategia y un fracaso de identidad. Cuando algo no funciona, la pregunta correcta no es ¿qué está mal conmigo?, sino ¿qué está mal con mi estrategia? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Esa distinción puede parecer sutil, pero sus efectos son enormes, porque si cada fracaso se convierte en evidencia de que no eres capaz, eventualmente dejarás de intentarlo. Pero si cada fracaso se convierte en información sobre cómo mejorar tu enfoque, cada intento te acerca más al objetivo. Los mejores emprendedores, los mejores inversores, los mejores en cualquier campo, tienen una relación muy diferente con el fracaso que la mayoría de las personas. No les gusta fracasar, nadie disfruta eso, pero no le tienen miedo de la misma manera. Porque han aprendido a ver el fracaso como parte del proceso, no como el final del proceso. Y quiero conectar esto con algo que mencioné antes sobre la quinta regla, la capacidad de diferir la gratificación. Porque una de las formas más importantes en que se manifiesta esa capacidad es en la disposición a atravesar periodos difíciles, periodos de fracaso o de resultados por debajo de las expectativas, sin rendirse. La mayoría de las personas se rinde justo antes de que las cosas empiecen a funcionar. Se rinden en el momento más oscuro, justo antes del amanecer. He visto esto tantas veces que me resulta casi doloroso. Personas que llevan meses construyendo algo, que están a punto de alcanzar el punto de inflexión, donde todo empieza a acelerarse y se rinden porque no pueden ver que están a punto de lograrlo. Porque el camino hacia la independencia financiera, como cualquier camino que vale la pena, tiene momentos muy difíciles. Y la diferencia entre quien llega y quien no llega muchas veces no es la capacidad ni la inteligencia, es simplemente la perseverancia.
Quiero hablarte ahora de algo que me parece uno de los temas más importantes y menos discutidos en el contexto de la independencia financiera. El valor del tiempo libre. Hay una paradoja interesante en la mentalidad de muchas personas que buscan riqueza. Trabajan incansablemente para ganar dinero, sacrificando tiempo, salud, relaciones, experiencias, y cuando finalmente llegan a un nivel de riqueza que les permitiría disfrutar de la vida, descubren que no saben cómo hacerlo, o que han perdido la salud, las relaciones o la capacidad de disfrutar que tenían cuando eran más jóvenes. La riqueza no es el objetivo final. La riqueza es un medio para tener opciones, para tener libertad, para poder vivir en tus propios términos. Y si en la búsqueda de ese medio sacrificas lo que hace que la vida valga la pena, has ganado el juego equivocado. Uno de los principios que guía mi vida y que intento transmitir en todo lo que enseño es el éxito financiero debe ser parte de una vida bien vivida, no un sustituto de ella. Puedes construir riqueza y al mismo tiempo mantener tu salud, nutrir tus relaciones, disfrutar de experiencias, contribuir a tu comunidad. No tienes que elegir entre una cosa y la otra. De hecho, las personas que encuentran ese equilibrio generalmente son más efectivas en la construcción de riqueza también, porque tienen más energía, más claridad mental, más motivación intrínseca. El agotamiento crónico no es una señal de compromiso, es una señal de gestión ineficiente de recursos. Tu energía es un recurso finito y renovable. Si lo gestionas bien, tienes más disponible para lo que importa. Si lo desperdicias en lo urgente pero no importante, te quedas sin nada para lo que realmente mueve el mundo. Esto me lleva a un tema que quiero abordar con cuidado porque es uno en el que veo mucha confusión. La diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Estar ocupado es fácil. Hay siempre más cosas que hacer de las que es posible hacer. El correo electrónico, las reuniones, las tareas administrativas, las crisis del día a día. Una persona puede estar ocupada 16 horas al día y avanzar muy poco hacia sus objetivos reales. Ser productivo, en cambio, significa hacer consistentemente las cosas que tienen el mayor impacto en tus objetivos más importantes. Y eso requiere claridad sobre cuáles son esos objetivos. Disciplina para proteger el tiempo dedicado a ellos y la capacidad de decir no a todo lo demás. Hay un principio que llamo la regla del 80-20, también conocida como el principio de Pareto, y que tiene aplicaciones extraordinarias en la gestión del tiempo y la productividad. Dice que aproximadamente el 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. En otras palabras, hay un pequeño número de cosas que haces que tienen un impacto desproporcionadamente grande en tus resultados. Y la mayoría de lo que haces tiene un impacto relativamente pequeño. La pregunta que deberías hacerte regularmente es, ¿cuál es ese 20% en mi vida? ¿Cuáles son las 2 o 3 actividades que, si las hiciera consistentemente y con excelencia, tendrían el mayor impacto en mi situación financiera y en mis objetivos de vida? Y luego, la pregunta más difícil, ¿por qué no estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo a esas actividades? La respuesta honesta para la mayoría de las personas es que esas actividades son difíciles, incómodas, requieren concentración y esfuerzo sostenido. Y es mucho más fácil y más cómodo estar ocupado con cosas menores que requieren menos de nosotros, pero que dan la sensación de estar haciendo algo. La disciplina, entonces, no es solo sobre el dinero, es sobre el tiempo, es sobre la atención, es sobre la energía. Es sobre la capacidad de proteger lo que más importa de la tiranía de lo urgente. Quiero compartir contigo algo que he aprendido sobre los hábitos de las personas más exitosas que he conocido a lo largo de mi carrera. No es un secreto misterioso ni una fórmula complicada. Es algo sorprendentemente simple pero profundamente poderoso. Las personas más exitosas tienen rituales matutinos, tienen una forma específica y consistente de comenzar cada día que los pone en el estado mental y emocional correcto para operar con su mejor versión. Algunos meditan, otros hacen ejercicio, otros leen, otros planifican su día con detalle, pero casi todos tienen alguna versión de un ritual matutino que protegen con la misma seriedad con que protegen sus reuniones más importantes. ¿Por qué importa esto? Porque las primeras horas del día son las más valiosas desde el punto de vista cognitivo y emocional. El cerebro está descansado, la mente está clara, las distracciones todavía no han llegado. Y lo que haces con esas primeras horas establece el tono para el resto del día. Cuando comienzas el día reactivamente, respondiendo correos, mirando noticias, revisando redes sociales, inmediatamente pones tu mente en modo reactivo. Estás respondiendo a la agenda de otros en lugar de avanzar en la tuya propia.
Y ese patrón tiende a continuar durante el resto del día. Cuando comienzas el día proactivamente, con intención, con claridad sobre lo que quieres lograr, con actividades que nutren tu mente y tu cuerpo, estableces un patrón diferente. Un patrón de control, de propósito, de avance. No te digo que tienes que levantarte a las 5 de la mañana. No te digo que tienes que seguir el ritual de ninguna persona específica. Te digo que diseñes conscientemente cómo quieres comenzar tu día y que lo hagas de manera consistente. Esa consistencia, ese ritual, es uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar. Quiero ahora hacer algo que no suelo hacer tan explícitamente en mis charlas, pero que creo que es importante en este momento. Quiero hablarte de los errores. No de los errores que otros cometen, sino de los errores más comunes que veo en personas que genuinamente quieren mejorar su situación financiera, pero que sin quererlo se ponen obstáculos a sí mismas. El primer error es esperar las condiciones perfectas. Empezaré a ahorrar cuando gane más. Invertiré cuando entienda mejor el mercado. Lanzaré mi negocio cuando tenga más tiempo. Las condiciones perfectas no llegan nunca. Siempre hay una razón para esperar. Y mientras esperas el tiempo pasa, el tiempo que podría estar trabajando para ti no lo está haciendo. Empieza ahora con lo que tienes, donde estás. El segundo error es diversificar demasiado pronto. Hay un consejo popular que dice que no debes poner todos los huevos en la misma canasta. Y es un buen consejo para personas que ya tienen muchos huevos. Pero si estás empezando, si tienes pocos recursos y poca experiencia, diversificar demasiado pronto puede significar que no llegas a dominar nada. Las personas que construyen riqueza desde cero generalmente se enfocan primero en una sola cosa, la dominan, generan resultados y luego diversifican desde una posición de fortaleza. El tercer error es confundir ingresos con riqueza. Tener ingresos altos no es lo mismo que ser rico. La riqueza se mide en activos, en lo que tienes, no en lo que ganas. Un médico que gana $300,000 al año pero tiene deudas de $280,000 y ningún activo significativo no es rico. Un maestro que gana $40,000 al año pero ha ahorrado e invertido consistentemente durante 20 años puede tener una riqueza real mayor. El nivel de ingresos importa, por supuesto. Pero lo que haces con esos ingresos importa mucho más. El cuarto error es buscar validación externa para tus decisiones financieras. Comprar un coche que no necesitas para impresionar a personas que en realidad no te importan. Vivir en un barrio más caro del que puedes permitirte porque queda bien. Gastar en ropa, restaurantes o vacaciones más por lo que otros van a pensar que por el valor real que esas experiencias te dan. Este error es más común de lo que se admite y tiene un costo financiero enorme. Porque estás gastando tu dinero en la percepción que otros tienen de ti en lugar de en tu propia libertad. El quinto error es no tener un plan. Suena básico, pero es extraordinariamente común. Muchas personas tienen objetivos vagos sobre dinero, pero nunca se sientan a hacer un plan concreto. ¿Cuánto necesitas para ser financieramente independiente? ¿Qué tasa de ahorro e inversión necesitas para llegar ahí? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué habilidades necesitas desarrollar? ¿Qué gastos necesitas reducir? Un plan no garantiza el éxito, pero su ausencia casi garantiza la deriva. Ahora quiero hablarte de algo que creo que es uno de los mayores regalos que puedes hacerte a ti mismo y que tiene implicaciones tanto financieras como personales. El regalo de la responsabilidad radical. La responsabilidad radical significa esto: decidir que eres el responsable de tu situación actual y de tu situación futura. No el gobierno, no tu empleador, no tu familia, no la economía, no el sistema. Tú. Sé que esto puede sonar duro. Sé que hay factores externos reales que afectan nuestras vidas y que no podemos controlar completamente. Las crisis económicas existen. Las injusticias existen. Las desigualdades de punto de partida existen. No estoy negando nada de eso. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer que existen factores externos y darles el poder de determinar tu futuro, porque en el momento en que decides que tu situación es culpa de algo o alguien externo a ti, también estás decidiendo que no puedes cambiarla. Estás entregando tu poder a algo que no controlas. En cambio, cuando decides que eres el responsable, cuando decides que independientemente de las circunstancias de partida, de los obstáculos que existen, de las injusticias que son reales, tú eres el agente principal de tu vida, algo cambia. No cambia el mundo exterior de inmediato, pero cambia tu relación con él. Empiezas a buscar soluciones en lugar de buscar culpables. Empiezas a usar tu energía en lo que puedes cambiar en lugar de lo que no puedes. He conocido personas que nacieron en circunstancias de pobreza extrema, sin educación, sin contactos, en países con economías difíciles y que construyeron vidas extraordinarias. Y he conocido personas que nacieron con todas las ventajas del mundo y que terminaron en situaciones deplorables. La diferencia, en la gran mayoría de los casos, no estaba en las circunstancias. Estaba en la mentalidad, estaba en la decisión de ser responsable de la propia vida.
Esto no significa que debas ignorar las injusticias del mundo o no luchar contra ellas. Significa que mientras luchas por un mundo más justo, también construyes la mejor vida posible dentro del mundo que existe. Las dos cosas no son contradictorias. Quiero acercarme al final de esta conversación con algo que me parece profundamente importante. Quiero hablarte del propósito, porque todas las reglas que hemos discutido hoy, y todas las estrategias, todos los hábitos, toda la disciplina, son herramientas, y las herramientas sin un propósito claro no tienen dirección. Son como un motor potente sin volante, porque quieres ser financieramente libre. No la respuesta superficial, la respuesta real, profunda, la que te mueve cuando nadie está mirando. Es para darle a tu familia la seguridad que tú no tuviste. Es para tener la libertad de hacer el trabajo que realmente te importa sin depender de un salario. Es para poder contribuir a causas que te parecen importantes. Es para demostrarte a ti mismo que puedes, que eres capaz, que las limitaciones que creías tener no son reales. No hay una respuesta correcta. Cada persona tiene su propio porqué. Pero sin ese porqué claro y poderoso, la disciplina se vuelve difícil de mantener cuando las cosas se ponen duras. Y las cosas siempre se ponen duras en algún momento. El propósito es el combustible, las estrategias son el motor. La disciplina es el aceite que mantiene todo funcionando. Pero sin combustible, el motor más potente no va a ningún lado. Así que te invito a que te tomes tiempo real, no 5 minutos entre una cosa y otra, sino tiempo de verdad en silencio para preguntarte qué quiero realmente de mi vida. No qué debería querer, no qué se supone que debo querer según las expectativas de otros, qué quiero yo en lo más profundo de mí mismo. Y luego pregúntate, ¿mis decisiones financieras actuales me están acercando o alejando de eso? Esa pregunta, respondida con honestidad, puede ser el inicio de una transformación. Quiero hacer algo antes de cerrar esta conversación. Quiero resumir las 5 reglas de una manera que puedas llevarte contigo, no como una lista que memorizar, sino como principios que integrar. La primera regla: tu relación con el dinero es un reflejo de tu relación contigo mismo. Examina tus creencias sobre el dinero, identifica las que te limitan, reemplázalas con creencias que te empoderen. Decide que mereces la prosperidad no como una afirmación vacía, sino como una conclusión basada en el valor que tienes para ofrecer al mundo. La segunda regla no es cuánto ganas, sino cuánto conservas y multiplicas. Detén la inflación de tu estilo de vida. Págate a ti primero, siempre, antes de cualquier otra cosa. Construye el hábito del ahorro independientemente de cuánto ganes en este momento. La tercera regla: haz que el tiempo trabaje para ti. Empieza a invertir lo antes posible, aunque sea poco. Evita deudas de alto interés que hacen que el tiempo trabaje en tu contra. Construye activos que crezcan con el tiempo y que generen ingresos pasivos. La cuarta regla: tu mayor activo está entre tus orejas. Invierte consistentemente en desarrollar habilidades de alto valor. Rodéate de personas cuya mentalidad quieras adoptar. Lee, aprende, crece sin parar. El retorno sobre esta inversión supera cualquier otra disponible. La quinta regla: domina el arte de diferir la gratificación. Actúa desde tus valores y objetivos a largo plazo en lugar de desde tus impulsos a corto plazo. Cultiva la paciencia estratégica. Entiende que la riqueza real se construye lentamente, con consistencia y disciplina, no con atajos. Estas 5 reglas no son complicadas, no requieren un título universitario, ni un capital inicial enorme, ni conexiones especiales. Requieren algo mucho más valioso y mucho más difícil de conseguir. Requieren decisión, la decisión de pensar diferente, de actuar diferente, de ser diferente. Y sé que esa decisión no es fácil. Sé que cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que llevan años instalados es un trabajo duro y lento. Sé que habrá días en que todo parezca demasiado difícil, en que la vieja forma de hacer las cosas parezca más fácil y más cómoda. Y en esos días quiero que recuerdes algo. Cada pequeña decisión que tomas en la dirección correcta importa. No porque cambie tu vida de inmediato, sino porque construye la identidad de alguien que toma decisiones en la dirección correcta. Y esa identidad construida decisión por decisión, hábito por hábito, día por día, es la que eventualmente produce resultados que parecen extraordinarios desde afuera, pero que desde adentro son simplemente la consecuencia lógica de quién decidiste ser. Recuerdo al hombre mayor que me habló de esas 5 reglas aquella tarde. Cuando me despedí de él, le pregunté si lamentaba no haberlas aprendido antes, y me respondió algo que llevo conmigo desde entonces. Me dijo: no lamento nada. Cada experiencia, incluso las difíciles, me enseñó algo. Lo único que lamento es haber tardado tanto en entender que el poder de cambiar mi vida siempre estuvo en mis manos, nunca estuvo en las manos de nadie más. Ese poder también está en tus manos, siempre ha estado ahí.
La única pregunta es cuándo vas a decidir usarlo. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más seguridad. Ahora, con lo que tienes, donde estás siendo quien eres en este momento. El mejor momento para empezar era hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo lo que hemos hablado es esto. No estás limitado por tu pasado, no estás limitado por tus circunstancias actuales, no estás limitado por lo que otros creen que eres capaz de lograr. Estás limitado únicamente por las creencias que eliges mantener sobre ti mismo y sobre lo que es posible para ti. Cambia esas creencias, aplica estos principios con disciplina y paciencia, y el futuro que quieres no es un sueño lejano. Es simplemente el resultado natural de quien decide ser a partir de hoy. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu disposición a considerar estas ideas. Ese tiempo y esa disposición ya son una señal de que estás tomando tu vida en serio. Y eso en sí mismo ya es el primer paso.